Vamos a atender un tema uno de tres temas, un tema de tres temas. Hay una pregunta que se deriva de estos tres temas, que es ¿qué es lo que hace que una iglesia local crezca? ¿Qué es lo que una iglesia local hace que crezca, permanezca creciendo? Y quiero compartir una parte de ellas. Es muy simple. La misión de la iglesia local se deriva o consiste en tres áreas. Si la iglesia local cubre estas tres áreas, una iglesia local va a crecer y siempre va a estar con buen número de miembros. ¿Cuál es el área de evangelización, el área de edificación y el área de benevolencia? En otras palabras, si los miembros de una iglesia siempre están evangelizando, hablando de Cristo, va a haber personas que se bauticen. En tercer lugar, si hay hermanos o hermanas en la iglesia que edifiquen a los bebés espirituales, a los nuevos cristianos, va a haber retención, no se van a ir. Y en tercer lugar, la iglesia, si atiende sus necesidades, el nuevo hijo de Dios se va a ver protegido, cobijado en el aspecto espiritual, pero en el aspecto económico no se va a sentir solo en sus necesidades. Y básicamente, hermanos, ahí está el éxito de una iglesia numerosa. Así es que vamos a mirar en esta ocasión en cuanto a la segunda parte, edificar a los niños en la fe. Creo que de las tres, si alguien hicimos una segunda pregunta, ¿cuál de las tres es determinante para que una iglesia crece? La segunda, porque si de alguna manera personas llegan a obedecer el evangelio, pero no se edifican, se van a perder. No importa que haya bautismos, se van a ir al mundo. Entonces, ¿qué es más fácil? Otra tercera pregunta, edificar o evangelizar. En mi experiencia muy personal, lo más fácil es evangelizar. Y lo más difícil es edificar, hacer que un miembro se quede en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Simple y sencillamente, porque ustedes lo van a ver a continuación. ¿Por qué? Es muy posible que una persona esté muy animada, quiera de Dios, y usted le hable un poco de Dios y obedezca el evangelio. Pero aún así creo que hay suma importancia en cómo engendrar a alguien verdaderamente. Pero después de ello creo que esto es de trascendencia. Aún, por ejemplo, si una persona se evangeliza y se edifica bien y no se va al mundo, aunque no le atiendan la necesidad de benevolencia, es muy posible que esta persona se va a quedar. Por eso decía que es determinante esta tercera parte. Ahora, acompáñenme un recorrido a través de las páginas de Dios para poder entender este tema. Hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, una fuerte énfasis sobre lo que es la edificación. Por ejemplo, en Efesios 4, versículo 11, versículo 12, podemos leer claramente así. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten bien que en el versículo 11 hay ciertos personajes que ya no podemos contar con ellos física y personalmente entre nosotros, los apóstoles, los profetas, pero sí podemos contar con evangelistas y pastores y maestros, que es lo mismo, ancianos, pastores, obispos. Pastores y maestros es la misma persona, no es que sean maestros y pastores. ¿Cuál es el propósito de Cristo al edificar estos personajes que hoy existen, evangelistas y ancianos? Verso 14, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Note bien algunas preguntas que generalmente no se hacen de este versículo 11. Por ejemplo, si estos personajes ayudan a la edificación del cuerpo de Cristo, ¿a qué cuerpo se refiere? Son preguntas que no se hacen. ¿A qué cuerpo se refiere? Ya dijimos que evangelistas y pastores, ancianos o obispos deben existir en la iglesia según Filipenses 1:1. La pregunta es ¿a qué cuerpo se refiere? ¿Al cuerpo universal de Cristo o a la iglesia local? Si es a la iglesia universal, ¿cómo es que un grupo de ancianos puede gobernar sobre la iglesia universal? Ilógico. Entonces se refiere a la iglesia local en este caso. Segunda pregunta que se deriva de este versículo.
Si estos personajes ayudan a la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cómo ayuda cada uno de ellos? Esa es la pregunta. ¿Cómo el evangelista y cómo los ancianos ayudan en la edificación? La edificación tiene que ver con construir vidas. Eso lo hace Dios, pero la iglesia lo hace con la palabra. La siguiente pregunta y última. ¿Cuántos de esos personajes están en la iglesia a la que tú perteneces? Si hay alguno de ellos, ¿cómo está ayudando en la edificación? Esa es una pregunta muy importante que se derivan del Efesios 4:11. Cuando hablamos de la edificación, hermanos y hermanas, tiene que ver con la iglesia local. Tiene que ver con la iglesia local. La edificación tiene que ver con edificar. Según Pedro, se acomodan como piedras vivas cada miembro para la adoración. Pero aquí la edificación tiene que ver con la construcción, edificación de una iglesia. Así que mucho de la edificación se da dentro de la iglesia local, aunque no es suficiente, sabe usted, que para los niños en la fe. Vamos a hablar en detalle acerca de eso. Hay dos áreas donde se puede edificar o trabajar con la iglesia. Una es en la asamblea y la segunda es en las casas. Como decía, los niños en la fe no es suficiente solamente edificarlos en la asamblea. Como decía, el énfasis muy fuerte está por todas partes en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es el 1 Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizases. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba, note bien, edificación. Tiene todos los matices este versículo, que era en una asamblea general de la iglesia. Y esto, el énfasis, que la edificación debía de llevarse a cabo. La iglesia debe recibir edificación durante una reunión de la iglesia local. El versículo 12 también del 14 de 1 Corintios hace énfasis nuevamente en la edificación. Así también ustedes, pues, que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 26. ¿Qué pues? Ay, hermanos, cuando reunís, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, note bien, para edificación. Hacemos una aplicación hoy en día. El hermano que ora edifica, el hermano que canta edifica, el hermano que da la clase edifica, el hermano que predica edifica. Todo tiene que estar girando en torno a la construcción de la iglesia local. En ese tiempo había dones milagrosos, hoy en día ya no lo hay, pero no por ello quiere decir que la iglesia no se edifica, debe edificarse. En Hebreos capítulo 10, verso 24, hay mucho también de lo que estamos hablando, de la asamblea, y exhorta el Espíritu Santo en el verso 24 de Hebreos 10. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Cuando un hermano falta a los servicios, no viene o casi no viene, es un hermano que no se está edificando. Imagínense, no se está edificando porque casi no asiste a los servicios, ya tiene la costumbre de faltar. ¿Cuándo va a ser edificado? ¿Cuándo? En la asamblea general, ¿no? Y si no se está edificando en la casa, mucho menos. Va a morir muy pronto espiritualmente. Es posible que ya está muerto. Es bien importante, no dejen congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Los recién convertidos, hermanos y hermanas, ellos necesitan de un trato especial, de una formación permanente. Eso es lo que se deriva de la teoría de los versículos que vamos a leer a continuación. Los niños en el Evangelio necesitan un trato especial, no es como cualquier otro miembro de la iglesia. La pregunta es ¿por qué? Vamos a dejar que Dios nos conteste. Primero, porque Dios nos dice que un recién bautizado es una nueva criatura. Note bien la palabra que usa el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra criatura tiene que ver con una nueva creación, pero es nueva. Cuando hay un nuevo bebé,
en casa, una nueva criatura. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, en una nueva relación con Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron. Empezamos, hermanos, cada hermano, cada hermana que recién se bautiza, empieza una nueva era, un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. El apóstol Pablo usó también en 1 Corintios 3.1, la palabra niño. Niño, note bien lo que dice el versículo 1 de 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Hablarles como a niños en Cristo. Note bien la palabra, niños en Cristo. Niños en Cristo. Y el término, ahora, si hay una pregunta que podemos formular es, hermano, ¿en dónde está el peso de valor en cuanto a lo que estamos hablando de un niño en la fe? En la palabra, en la metáfora. En la metáfora. Porque estamos hablando de una criatura que recién se bautizó. Y si está usando el término niño, entonces está usando una metáfora para comparar. Entonces, cuando alguien, si la iglesia, escuche bien esto, si la iglesia, el evangelista, los ancianos, diáconos, no le dan debida importancia y atención a un recién bautizado, entonces la pregunta es, ¿puede restarle importancia cuando usa la metáfora Jesús y dice, vosotros sois la luz del mundo y no alumbra con las obras? ¿Tiene el derecho y la libertad de no alumbrar con las obras? Porque es una metáfora, ¿correcto? Jesús dice, vosotros sois la luz, la sal de la tierra. Yo no voy a ser sal de la tierra. ¿Podemos hacer eso? Claro que no. Así es que si Jesús dice, Pablo dice, el Espíritu Santo dice, Dios dice que es un niño en Cristo, de tal manera que no puede hablar de la misma manera Pablo a ellos, la pregunta es, ¿tiene importancia un recién bautizado? Mucha, mucha. Porque es un niño. Un niño. Déjenme decir algo. En el 3.2 les dice Pablo, ¿dónde viene esta frase? Os di a beber leche y no vianda. Vianda es carne sólida, según el contexto de Hebreos capítulo 5. Os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué Pablo? Usted dice, ¿por qué Pablo? ¿Por qué le diste a los corintios leche y no vianda? Pablo dice la pregunta, la respuesta, inspirada por el Espíritu Santo, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Ve eso? Esto significa que entonces al niño espiritual no se le puede dar cualquier cosa. No se le puede enseñar cualquier cosa. La pregunta aquí es, ¿qué es el término leche? ¿Alguien ha descifrado en la iglesia por primera vez qué es la leche que debe recibir el recién bautizado? ¿O no es necesario? Piensen en eso. ¿Qué es la leche? ¿Y qué no es leche? Poco, ¿verdad, hermanos? Hemos leído poco. Pocos escritores escriben sobre eso. Pero créanme, una cosa estamos seguros. Si yo no voy a poner en duda jamás que existe una clase de enseñanza llamada leche en la Biblia. Alguien dijo, los primeros rudimentos, dio la vuelta y se va. Sí, ¿y cuáles son esos? ¿Puedes enumerarlos? Me preocupa la palabra capaces. ¿Por qué? Porque yo maté muchos niños en el Evangelio. No importa que escuchen muchos hermanos, este audio va a llegar muy lejos. Y me duele mi corazón, porque muchos murieron por mi culpa, que yo bauticé. Pero no más. No más. Ellos murieron porque no les di yo la leche apropiada. Un maestro debe aprender esto. ¿Cuál es la condición de un recién bautizado? ¿Ha pensado por un momento? Un recién bautizado, innegable e irrefutable es esta declaración. Un recién bautizado empieza una nueva vida que desconoce totalmente, ¿o la conoce? No, desconoce totalmente. No sabe cuánto ofrendar el primer domingo. No sabe qué pensar cuando tome la Santa Cena. Cuando los demás tomen la Santa Cena, él va a cerrar los ojos, se va a agachar lo mismo que los demás. ¿Pero qué está haciendo? ¿En qué consiste tomar la cena? No va a entender una lección que tenga carne y no leche. ¿Cómo puedo yo saberlo?
Si es varón, no sabe qué opinar en junta de varones, y muchas veces lo ponemos en la junta de varones a opinar. Un niño tiene conocimiento secular, pero nada de la Biblia. No importa que sea un arquitecto, ingeniero en sistemas computacionales, no importa, ingeniero, doctor en psicología, no importa. Y esto me refiero a niño, me refiero a un recién bautizado y a un recién reconciliado. Él no sabe nada. Y si alguien está escuchando y se acaba de reconciliar, entienda esto, le han engañado. No sabe nada. No sabe alimentarse espiritualmente por sí solo. Está indefenso. ¿O sí sabe alimentarse? Porque la metáfora, hermanos, hermanas, eso nos enseña. ¿Alguien tiene un bebé y lo abandona y le pone un poco de comida a un lado para que se alimente y se va? No. Toda metáfora no falla. Niño, criatura, recién nacido, este es el término, eso es lo que pasa, ese es el panorama de un recién bautizado. Necesita cuidado permanente para sobrevivir. Eso es. ¿Cuáles son los cuidados de estos niños en la fe? La gran pregunta. ¿Cuáles son los cuidados? Vamos a enumerar solamente algunos, porque no sería posible hacerlo en los siguientes 20 minutos. Ellos primero necesitan una cosa básica, necesitan aprender a comunicarse con Dios. No nacen sabiendo. Ellos necesitan aprender a comunicarse con Dios. Los apóstoles ya tenían un buen tiempo considerable caminando con Jesús. Y en Lucas capítulo 11, verso 1 al 3, dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué es la diferencia del texto? Juan tenía discípulos, Juan enseñó a sus discípulos a orar, y estos discípulos dicen: pues, ¿por qué Jesús nos enseña a orar? Bueno, él lo que hizo en el verso 2 es que les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Jesús les da un modelo que está en Lucas y está en Mateo. Un modelo que no es repetitivo, porque la Escritura dice, también Jesús dijo, no se van las repeticiones. Si se usaban las repeticiones, entonces va contra lo que Jesús dijo. Simplemente en este modelo vemos algunos principios básicos para saber cómo el nuevo niño en el Evangelio debe dirigirse a su padre de una manera ordenada, con buenos principios. Por ejemplo, hermanos, haciendo una lista de cosas que son parte de una oración, podemos mirar, por ejemplo, que Jesús exalta el nombre de Dios al inicio. Voy a hablar solamente de esto, obviamente por tiempo, pero por ejemplo, ¿por qué dijo Padre nuestro que estás en los cielos? Había una discusión ya hace muchos años atrás de una hermanita que yo no bauticé, ya está muy ancianita, ya no va a los servicios, y que es una hermana americana, desde luego. Ella discusión es que no es correcto que cristianos mexicanos digan: Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Dice, no. ¿Por qué? Dice, es una canción que tienen los mexicanos y no está bien. Y dijo, la pregunta es ¿por qué? Dijo, decía ella, porque Dios no está en la tierra y en cualquier lugar. Dios está en los cielos, sí, ¿verdad? Y Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, en una plática hablando con ella, en un estudio, le explicaba que en el Salmo 139, si no me equivoco, habla de la omnipresencia de Dios, ¿correcto? Él está en todas partes. Si voy al profundo del mar, al extremo, ahí estás tú, etc. Le digo, ¿qué pasa con esto? La verdad que ignoramos mucho de la Biblia. En Eclesiastés capítulo 5, verso 1 adelante, está la clave. Cuando el sabio Salomón dijo, cuando vayas a la casa, y acércate más para oír que para hablar las palabras del necio, no saben qué hacer mal. Y dijo una frase, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Y la pregunta es, ¿contradice Salmo 139? No, es cuestión de posición. De posición.
la grandeza de Dios, la supremacía de Dios, etcétera, es muy alta en comparado con nosotros. De ahí que en Hechos 4, si no me equivoco, no quiero hablar mucho de eso porque la memoria falla, pero ustedes saben, los hermanos cuando vieron que los dos apóstoles salieron, fue a la cárcel, ¿cómo se expresaron cuando oraron? Elevaron la voz en una voz: soberano Señor. Entonces, un nuevo cristiano le estamos llevando de la mano. Y le digo, hermano, empieza un hermano diciendo, Señor, como te estaba diciendo, o no me dicen, de la misma manera, y pues te estás dirigiendo a Dios. Y lo vamos a enseñar cómo dirigirse a Dios al inicio, exaltando a Dios. Y podría explicar un poco más con la Biblia, hablar realmente con Dios, no con uno mismo como el publicano, y se acuerda de ello, Lucas, oraciones específicas, mayormente cuando son públicas, no usar vanas repeticiones. ¿Qué es hacerlo en el nombre de Cristo? No es una expresión repetitiva solamente. Entonces, cuando ya un niño en el Evangelio decimos que tenemos una confianza con Dios, es tu Padre, háblale, pero edúcate a orar. Y me explico, hermanos, esto es algunas características de oración, algunos principios para poder nosotros cuidar a los niños en el Evangelio. Número 2, necesitamos aprender a cómo lidiar con la tentación. Ellos lo saben, no saben, y van a ser tentados. Déjenle muestro rápidamente esto. Por ejemplo, cuando leemos en Mateo 3, 16 y 17, Jesús es bautizado. Y cuando entramos en el 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. ¿Qué nos dice? Que Jesús, después de bautizado, fue inmediatamente tentado. Nos dice claramente que el nuevo cristiano, el niño en el Evangelio, va a venir al diablo a tentarlo, y necesitamos nosotros ayudarle, que él se prepare después que fue bautizado, etc. Necesitamos enseñarle que el arma que él ahora va a usar, cómo estar preparado cuando llegue el momento, es con la palabra. Miren, 1, 2, 3 veces, Mateo 4:4, Mateo 4:7, Mateo 4:10, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces lo que vamos a nosotros a enseñarle a ellos es que va a venir. ¿Ya vino? ¿Cuál es? Satanás conoce tu debilidad. ¿Qué vas a hacer? Y hermanos, cuando llega, entonces ellos ya están más preparados. No se sorprenden. Ya llegó y saben qué hacer para combatir la tentación. Número 3, necesitan aprender cómo lidiar con el pecado. ¿Saben a cuántos de nosotros que estamos aquí en esta tarde, después de bautizados, se nos dijo por un hermano predicador o alguien, vas a pecar después de bautizado? ¿Quién nos dijo? ¿Alguien? A mí no. ¿Y sabe qué sucedió cuando la primera vez que pequé? Intenté ocultarlo. No sabía qué hacer, porque nadie me enseñó. Esa es la realidad de un niño en el Evangelio. ¿Cómo vas a lidiar con el pecado? ¿Qué vas a hacer cuando peques? Estaba dando una clase como antecedente a clase de adultos. Había un hermano también que no bauticé, ya a su edad de casi cerca de los 80. Y cuando estaba dando esta clase, dijo, hermano, con todo respeto, pero los cristianos no pecan. No, a su edad no sabe que los cristianos pecan. ¿Cómo es posible esto? Y lo entiendo. No tuvimos infancia espiritual que nos preparase. Primera de Juan 2:1, léalo. ¿Qué dice? Si hubieres pecado, abogado. Primera de Juan 1, 8, 9 y 10. ¿Qué dice? Hermanos, por favor. ¿Cómo vamos a contradecir la Biblia y decir que no pecamos? ¿A cuántos de nosotros otra vez se nos dijo que íbamos a pecar y qué hacer? Este es, hermanos, el panorama. Nos necesitan cómo lidiar. Noten bien 1 Juan 1, 8 y 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y la pregunta es, ¿cuáles pecados si ya el cristiano no peca? Hermanos, es absurdo, ilógico. 2:1. Si alguno hubiere pecado, ¿para qué quieres el abogado? Después, si no pecas. Increíble. Gracias a Dios los que sobrevivimos, que no tuvimos una infancia espiritual de buena preparación. Apocalipsis 7:14. Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
La idea es que nosotros somos lavados de nuestros pecados, según dijo Ananías a Saulo de Tarso. Después nuestros vestidos son blancos. El reto es permanecer blancos hasta que Cristo venga o muramos. Pero la sangre después nos sigue limpiando, 1 Juan 1, 8 y 9. Pero si nosotros no sabemos eso, empezamos a ocultar el pecado. ¿Por qué muchos hermanos se van al mundo? Porque ya no pueden con todos sus pecados. Todo lo ven perdido. Tenemos que enfrentar esa realidad y aceptar esa realidad de nuestra niñez espiritual. ¿Ve eso, hermanos? ¿Ve eso? Número 4. ¿Cuáles son los cuidados de estos niños en la fe? Ellos necesitan saber cómo Dios trata o cambia nuestro carácter. Dios nos cambia, sí, pero ¿cómo lo hace? Hay una filosofía religiosa girando en el mundo que dice, Cristo me cambió. Cristo me cambió. ¿Es correcto eso? No, no es correcto según bíblicamente. ¿Cómo Dios cambia al cristiano? Lo va cambiando de día en día, lo va renovando. Noten bien lo que es Colosenses 3:10. No mientan los unos, verso 9, a los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. No se renovó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Personas que son bautizadas se dan cuenta que vuelven a cometer los mismos errores, son desanimados muy fuerte, porque pensaban que en el bautismo Cristo los transformó, los renovó. Son niños, nadie les enseñó. Nadie les enseñó, hermanos. Romanos 12, note bien, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto se va renovando en el espíritu vuestra mente, renovados en el espíritu. Note bien cómo contrasta ambos textos, Efesios 4:23 y Romanos 12:2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una casa sólida, que es más difícil de derribarla, se construye en mucho tiempo, en más tiempo. Y una casa que se derriba en 2 días, estilo Estados Unidos, pasa por una cuadra y luego ve un edificio y luego a la siguiente semana va y hay otro allí, Johnny. ¿Sabe por qué? Porque el material es muy frágil. Quitan y ponen muy rápido. Eso no es duradero. Vea cómo la sabiduría de Dios cómo trabaja en la vida de nosotros. Es de día en día, poco a poco, se va renovando, como dicen las Escrituras. Así que estamos diciendo que ellos necesitan aprender cómo comunicarse con Dios. Ellos tienen una vida nueva. Ellos necesitan de cuidado permanente, pues necesitan leche y cuidados. Ellos necesitan aprender cómo lidiar con la tentación, cómo tratar con el pecado. Deben de saber que van a pecar y cómo hacerle. Ellos necesitan saber cómo Dios cambia su carácter. La pregunta es, ¿quién los va a ayudar? ¿Quién va a ayudar a estos niños en el Evangelio? ¿Recién bautizados o recién reconciliados? ¿Quién va a cuidar de ellos? Bueno, hermanos, ¿cuál es la consecuencia si no son edificados o cuidados los niños? Muy sencillo. Muchos vuelven al mundo, hay evangelización, pero no hay retención. Los que se quedan viven vidas deficientes y con muchas luchas por su malformación. ¿Sabe cuál es el problema número 1 de su servidor que está hablando hoy en día? Mucha lucha conmigo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque mi infancia espiritual no fue buena. Esa es la realidad. Tengo que enfrentar esa verdad el resto de mi vida. ¿Sabe cuál es, los psicólogos, ilustrativamente hablando, dónde encuentran los problemas de los adultos? En la niñez. En la niñez. Y aquí está el problema en nuestra niñez espiritual. Ahí está el grande problema. Vivimos vidas deficientes, con muchas luchas. Y Dios sabe, hermanos, que tenemos luchas, somos débiles en muchas áreas. Pero el no enfrentar, no reconocerlos, ese es el primer paso que no se da. Congregaciones formadas por ¿cuántos? Por unos cuantos. Ese es el problema. La consecuencia cuando no se está entendiendo este tema. No se está entendiendo.
Solo pasan dos cosas si no hay edificación o si hay edificación en los niños. Dos cosas, que echen raíces. ¿No te viene esta frase de Efesios 2:20 a 22? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, no tiene el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu, Ahora, note bien esta palabra en Colosenses 2:7. Empezando desde el verso 6, Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, y no te viene esta frase, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundante en acciones de gracia. ¿Sabe cuál es la palabra arraigados ahí? La palabra arraigados es del griego rizo. Esto significa fortalecer con raíces para dejar firme, arreglar, establecer, hacer que una persona o cosa esté completamente conectada a la tierra. Esa es la palabra rizo en el griego, arraigados. Hermanos, y créanlo, no es fácil. Días, horas de la semana, gasolina, tiempo, estar cuidando a niños espirituales es desgastante, ¿verdad? Niños, físicamente hablando, niños espirituales también. Pero es una grande satisfacción que después de muchos años tú puedes ver un hermano en formación que no brotó de la casualidad, capaz en muchas áreas, con una formación diferente a la tuya porque tú no te dieron esa formación. Es hermoso ver eso. Cuando nace un bebé de algunas semanas, y cuidados permanentes, leche cada hora, cada 2 horas. Pero luego cuando el bebé crece, corre, se vale por sí mismo, habla. Imagínense, hermanos, qué hermoso es. Esto es lo que la Biblia habla. Se necesita arraigarlos, sobreedificarlos, del griego rizo. Así que, qué triste. Hay algunos que no tienen raíz en sí. Marcos 4:17. Sino que son de corta duración. El énfasis de la parábola es porque ellos se precipitaron y al momento la reciben con gozo. Pero el problema de hoy en día no solamente es por causa de que alguien se precipita a decidirse reconciliarse o bautizarse, sino también por falta de ayuda de la iglesia local. ¿Por qué? Dice el 17 que es de corta duración, sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación, ve eso, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahorita en el camino le hablé a un hermano, ¿va a estar en la reunión? Dijo, no, estoy trabajando. Y su voz no se oye normal porque lo conozco desde bebé en el Evangelio, desde antes de ser cristiano. Me dijo, qué triste. Duele, hermanos, el corazón. Luego tropieza. Por eso terminamos diciendo, ¿dónde y cómo están los niños de la iglesia a la que tú asistes ahora? ¿Dónde y cómo están? ¿Cómo aplica este tema, hermanos, a nuestras vidas? ¿Por qué hablar de este tema? Déjeme le digo una cosa. Si usted es un cristiano o una hermana, la aplicación es esta. ¿Puede usted volver al pasado y revisar su pasado cuando se bautizó? ¿Cuál fue su formación? ¿Cuál fue su infancia espiritual? ¿Cuál fue? Segundo lugar, si usted es miembro de la iglesia, usted dice, ¿sabes qué, hermano? Si hay alguien que tiene cómo dar esa leche y afianzar a un hermano, la iglesia dice, yo quiero hacerlo, yo quiero ayudar, porque no es trabajo de todo el predicador, ni los ancianos, ni los diáconos, es trabajo de todos. Yo no quiero que los hermanos o una hermana jovencita,
Dijo, yo quiero ayudar. Si hay una joven que se bautiza, yo quiero ayudar a enseñarle que no pase por lo que yo pasé. Así aplica. Y por último, hay alguien que dice, hermano, yo no soy cristiano aún. ¿Sabe cómo aplica? Él o ella puede saber que hay una infancia espiritual, pero no puede vivirla hasta que se bautice. Y cuando se bautice, oramos y pedimos a Dios que haya una iglesia cerca, aunque esté lejos de usted, hermanos que le ayuden en su infancia espiritual, le ayuden a vivir vidas eficientes, no deficientes, que les ayuden a tener una vida normal en Cristo Jesús. ¿Dónde están? ¿Y cómo están los niños ahora? Hermanos, que Dios nos ayude, Dios les bendiga ricamente.